Directo al punto. La entrevista. Aquí en la mesa de trabajo se encuentra esta mañana el doctor Isaac Leobardo Sánchez Juárez. Y al presentarlo me da muchísimo gusto porque es uno de los profesionistas, uno de los académicos más reconocidos en la ciudad. Sus pronósticos en relación con la economía de nuestro país y del mundo entero han sido muy acertados, doctor. Para nosotros es un verdadero placer recibirlo esta mañana aquí en Directo al Punto. El gusto es mío, don Héctor Javier. Qué bueno que me invitaron y que puedo estar aquí con la audiencia hablando pues de economía, tratando de ayudarles a entender lo que está ocurriendo, el contexto de las cosas y tratar de dar información veraz, porque actualmente a lo que estamos enfrentados es a desinformación, a una serie de mensajes falsos, a la manipulación, esto particularmente por parte de las autoridades, tanto del gobierno mexicano como evidentemente del gobierno de los Estados Unidos de América. Y es importante que la gente se informe y se informe bien sobre lo que está pasando, en particular lo que es un arancel. Creo que hay personas que incluso oyen todos los días que estamos hablando de esto, pero no tienen la menor idea de qué es. El arancel es un impuesto. Es un impuesto como el valor agregado o el de la renta, el impuesto sobre automóviles, sobre la nómina. Es un impuesto pero al comercio exterior. En este caso, pues básicamente lo que un país hace, como Estados Unidos de América, o intenta, es gravar la entrada de mercancías a su país, dependiendo de su origen. Podría ser que vienen de China o que vienen de Europa o de Canadá y por supuesto de México. Entonces cada que entran a su territorio, lo que se hace en aduanas pues es ponerles un valor adicional para que el consumidor final sea quien pague ese impuesto, y finalmente de esa manera lo que se persigue es que las mercancías que vienen desde el exterior o se dejen de consumir o se consuman menos. Es básicamente la intención, con la supuesta idea de proteger industria nacional. Es decir, se echa a andar este impuesto con la idea de que se compre mejor producto del país, en este caso de los Estados Unidos de América. Y a ellos en el pasado esta estrategia les funcionó y muy bien, porque ellos eran una especie de colonia del Reino Unido y inicialmente tenían muchos problemas para lograr su independencia, lo logran. Y cuando tienen la independencia también tienen un problema, que todos los productos provienen precisamente del Reino Unido, provienen de Europa. Entonces tratan de romper con esa dependencia creando industria propia. Y esa industria propia les permite ser el Estados Unidos de América que hoy conocemos, una nación hasta cierto punto poderosa. Entonces los aranceles les funcionaron. Y Donald Trump creo que es estudioso de ese pasaje histórico y quiere aplicar la misma estrategia en el siglo XXI, pero como lo he dicho, es el siglo XXI. Y en el siglo XXI esta estrategia de aranceles ya no funciona más, porque las economías ya no generan solo productos finales, sino que hay una combinación de partes en el producto final y el comercio es mucho de esas partes. Entonces ya no puede uno imponer aranceles tan fácilmente a las mercancías, porque muchas veces lo que ocurre es que estarías grabando varias veces a esa misma mercancía en lo que serían sus partes componentes, y de ahí que ningún país civilizado moderno pues se atreva a hacerlo. Pero Estados Unidos yo diría que está en un proceso de pérdida de civilización, es decir, está en un proceso de degradación en todos los aspectos, y particularmente está encabezado por un salvaje que definitivamente no entiende nada de economía y básicamente está utilizando un argumento económico para tratar de atender asuntos que tienen que ver con la política, que tienen que ver con las relaciones internacionales, que tienen que ver con la migración, con la inseguridad, pero son asuntos que no se pueden resolver con instrumentos económicos. Entonces hay un total equívoco por parte de las autoridades al norte del Río Bravo, y bueno, esto los va a llevar tarde que temprano a una degradación total de su economía. Yo recuerdo que cuando estudiaba allá por 1996, que empezaba yo a estudiar economía en la licenciatura, los profesores me decían que Estados Unidos pasarían 40 años para que dejara de ser la potencia hegemónica mundial, que esas eran las estimaciones en aquella época. Pues bueno, este tiempo ha transcurrido y efectivamente lo estamos viendo, lo que mis profesores decían.
Estados Unidos poco a poco ha perdido el control económico, está perdiendo el control político, está perdiendo fuerza y está apareciendo una potencia emergente que viene cobrando mucha relevancia, que es China. Y ellos están temerosos. En realidad, como decíamos antes de iniciar, estar al aire, el verdadero peligro para Estados Unidos no es México ni Canadá, el verdadero peligro es China, y lo saben bien en el Pentágono, que están preocupados porque toda la tecnología proviene de aquel país, y la tecnología hoy es clave para todos los procesos de vida, para todos los procesos productivos. El verdadero enemigo entonces es ese país. Quizás Trump está pensando que poniendo límites a la economía mexicana podría poner límites a la incursión china en su país, pero se me antoja algo realmente complejo, más bien tendría que ir directamente contra ellos. Esto es bien interesante, doctor, porque estamos de acuerdo, se ha establecido una pausa, sí, pero mientras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien lo menciona. Hay una serie de movimientos en los Estados Unidos de defensores, sí, de los defensores de los inmigrantes, o en este caso de las personas que quieren quedarse definitivamente en México. Perdón, bueno, en México, en los Estados Unidos, aunque se quedan en México, porque esa es una de las presiones que ha establecido el gobierno de los Estados Unidos. Un programa que se llama Quédate en México, que viene a perjudicarnos aquí directamente. Hoy, dije, ya estamos llenos de elementos de la Guardia Nacional, aquí en Juárez y toda la frontera norte. Pero también, en relación con lo que usted mencionaba, estos temas tan importantes que pues obviamente no se pueden soslayar, porque estamos hablando de la seguridad de inmigración, no solamente de los Estados Unidos, sino del nuestro. Pero tal pareciera que a esto se suma el verdadero punto, ¿verdad?, que viniera a ser la preocupación de los Estados Unidos, que es China. Ya usted nos dirá, pero hoy se habla de que China es ya prácticamente la primera economía del mundo. Bueno, ante estas acciones de Donald Trump es probable que en los próximos 4 años, o sea, lo que dura su mandato, justamente China adquiera la relevancia, la preponderancia que siempre se anticipó y que se convierta en la potencia hegemónica mundial. El problema con China es que es demasiado grande y evidentemente la China exitosa es aquella que se encuentra en las costas, mientras que lo que llamamos la China continental es una China muy débil, con muchas carencias, muy desigual, muy pobre. Entonces eso yo creo que todavía los limita, a diferencia de lo que es Estados Unidos de América y la manera en la que se constituyó, que comenzó a tener un cierto progreso para el total de su territorio, y esto le permitió generar una gran fuerza en el contexto económico internacional. En el caso de China va a ser distinto, y de hecho varios compañeros analistas están pensando en eso, que estamos transitando hacia un nuevo orden económico internacional, liderado sí por China, pero todavía con Estados Unidos de América vigente en esta etapa de degradación, o sea, de pérdida de fuerza, con bloques de países apoyando a uno y a otro, es decir, uniéndose a alguno de estos líderes. México creo que le va a seguir apostando a los Estados Unidos de América, y desde mi perspectiva es un error. Creo que lo que está haciendo Donald Trump es un llamado, es una buena oportunidad. Muchos lo ven con preocupación. Yo creo que es oportunidad para comenzar a pensar en un nuevo modelo de desarrollo para México. Es la oportunidad, porque nos vendieron la idea, fíjese, don Héctor Javier, allá por 1994, 93, 94, un grupo, por cierto, de economistas que estaba al mando del país, nos dijo que el Telecán en aquel entonces sería la palanca del desarrollo. Y básicamente se decía así en los inicios del tratado: generará crecimiento económico, empleo y convergencia económica, algo muy fuerte, convergencia económica con Estados Unidos de América y Canadá. Hoy son 40 años desde aquella época que se firmó el Telecán y que se puso en operación, y en 40 años eso no ha ocurrido. Ni hemos crecido, ni se han generado los suficientes empleos, y por supuesto no hay convergencia con Canadá y los Estados Unidos de América. Entonces, el que Trump nos invite a deshacernos del tratado, pues quizás es una buena oportunidad para nosotros, para deshacernos de esa idea de que a través del comercio con ellos íbamos a progresar y comenzar a buscar nuevos mercados. Yo creo que Centroamérica es opción, Sudamérica es opción, por supuesto Europa, y hay que profundizar la relación con los chinos. Es una oportunidad esta que tenemos ahora única para tratar de diversificar el mercado y luego poner en marcha, pero ya pisar fuerte el acelerador, porque la presidenta presentó apenas el Plan México, que para los que
escribimos sobre política industrial desde hace años es ideal. Es decir, está copiando tal cual lo que muchos académicos hemos estado escribiendo sobre lo que se requiere. Ahora, hay que pasar de simplemente el texto y las palabras a la acción y comenzar ya a desarrollar industria mexicana propia. Esto le va a ayudar mucho a los empresarios. ¿Sabe quiénes tienen más miedo de cambiar el mercado? Los empresarios, sobre todo los que más ganan. Cuando uno les dice esto, pues para ellos parecía, antes de Trump, una locura. Les decías, mira, tienes que buscar mercado en Chile, en Argentina, en Brasil, en Guatemala, y decía, no, mi mercado ya está en Estados Unidos de América, ¿para qué le muevo? Además hay mucha cercanía, hay tradición histórica. Bueno, pues Trump nos está diciendo que tuvimos que haberlo hecho hace tiempo, es decir, que hace tiempo tuvimos que haber hecho ese cambio, y no digo que dejar Estados Unidos de América para siempre, sino simplemente reducir la dependencia que hoy tenemos. Les compramos muchas cosas, les vendemos muchas cosas, bueno, hay que voltear hacia otros mercados, producir internamente cada vez más, tener empresas mexicanas, no las tenemos, no hemos hecho la tarea, pues. Así es. Disculpando la ejemplificación, pero no estamos hablando como de un huracán que ahí viene y que nosotros debemos prepararnos, obviamente, pero debemos empezar a resarcir los daños cuando ya llegó, y vamos a ver cuáles fueron, ¿verdad?, los daños que causó. Nosotros estamos causando un daño anticipado. Yo creo que no es tanto un daño, más bien es pensar en lo que debemos de hacer hacia futuro. El daño ya está hecho. Lo digo porque vea el enfrentamiento político en las cámaras, vea el enfrentamiento entre grupos políticos. Económicamente nos debe perjudicar. Sí, ahorita ya el daño ya está hecho, porque Donald Trump va a continuar con esta actitud a lo largo de los 4 años que estará por allá en la Casa Blanca. Entonces el daño está hecho y el terror va a ser permanente. Y bueno, incluso hay analistas norteamericanos que anticipan algo todavía más trágico, que podría haber una extensión de mandato haciendo cambios legales en aquel país. Yo digo, ya esto me suena a locura, pero bueno, cuando vemos el pasado reciente, donde por primera vez un candidato perdedor toma el Capitolio, pues evidentemente no suena tan disparatado, y lo único que juega a favor nuestro es que quizás Donald Trump es ya demasiado viejo. Así es. Y eso juega a favor. En este momento ya no puede. Ya no podría, o sea, sus facultades biológicas ya no le permitirían, pero eso está a favor nuestro, digo, porque sí sería un peligro tremendo que continuara con esta actitud durante un periodo todavía más largo. En fin, el punto es que el daño ya está hecho y nosotros tenemos que pensar en los cambios que se vienen, los que hay que hacer. Insisto, hay que pensar cuáles son las potencialidades de cada región del país, es decir, qué sabe hacer la frontera norte, qué sabe hacer el Bajío, qué sabe hacer el centro, el sur, sureste, qué habilidades tienen, y comenzar a detonarlas con recursos propios, apostar al desarrollo productivo nacional y ya no enfocar tanto nuestras baterías en el comercio con los Estados Unidos de América. Creo que no nos ha beneficiado tanto como nos vendieron la idea. Hoy incluso Trump ha sido tan hábil, estaba yo pensando en una analogía, no sé si la gente que nos oye se acuerda de los polivoces y que estaba el mostachón y wash and wear. Pues justamente Trump es el mostachón. Es muy hábil para voltearnos la tortilla, y cuando nos está explotando, ahora dice que que estamos explotando somos nosotros, que quien ha sacado ventaja del comercio es México, cuando es todo lo contrario. Quien ha sacado ventaja de este acuerdo comercial son justamente los norteamericanos, en muchas vías. La primera, con salarios reducidos, llevándose nuestras principales capacidades a precios muy bajos, contaminando el ambiente. Es algo de lo que se habla bien poco, pero la contaminación del ambiente ocurre en nuestras ciudades. La gente que vivimos en Ciudad Juárez aparentemente es una ciudad prístina, limpia. No, es una ciudad totalmente contaminada por la industria maquiladora de exportación que aquí se encuentra sentada. Tenemos una serie de enfermedades producto de la instalación de la maquila, y verdad que de eso nadie habla. Todo el mundo habla. Cuando yo escucho empresarios, dicen, no, que no se vaya la maquila, por favor, estamos muy preocupados. Bueno, la maquila ha paliado el agua, ha acabado con la energía y evidentemente ha enfermado a los ciudadanos, y de eso no se habla, porque nada más se quiere hablar de la parte elegante y bonita y romántica de que genera empleos, pero tampoco se habla de lo poco que pagan. Así es algo muy interesante, y cómo soslayar esto. En la ciudad vivimos alrededor de 1.800.000, seguramente ya somos 1.800.000, y la industria maquiladora absorbe laboralmente al
alrededor de 350,000 empleos directos. Sí, así es. Doctor, lo que quiere decir que, obvio, hace pues un papel importante, juega un papel importante. Sí, en la región, ¿no? en la parte del empleo definitivamente, don Héctor, pero justamente a la gente que nos escucha la llamo o la invito a pensar, le decía, en un nuevo modelo de desarrollo. Estamos en un modelo que nos ha generado muchos costos, se le llama un modelo de economía lineal. Es decir, básicamente... Es parecido a la construcción de CB allá pues en el suroriente de la ciudad, muy alejado, sí, a lo que está sucediendo, ¿no? Porque no hay agua, no hay seguridad pública, no hay energía eléctrica suficiente, transporte mucho menos. Sí, Así claro. se puede reflejar también. Sí, zonas sin servicios, ¿verdad? Lo que vemos que se están creando, precisamente, es decir, se trata de vender a la ciudad como un espacio atractivo para la atracción de industria, sobre todo en el marco del todavía vigente TEMEC, al menos hasta marzo. Hasta marzo todavía tenemos TEMEC. Entonces se vende como una ciudad atractiva y se trata de atraer industria y todas las autoridades están enfocadas en ese modelo, pero no se piensa en el costo que la atracción de esa industria tiene. ¿Qué riesgo puede haber en esto? Perdón la interrupción. Sí, porque muchos hablan de que sería ya una relación binacional. Y podría desaparecer este acuerdo de libre comercio. Pues es que de facto, don Héctor, desaparecería en cuanto haya un arancel. O sea, si hay un arancel de 10%, porque ahora se habla de que quizás no sea del 25%, sino que finalmente haya aranceles menores y que luego haya arancel diversificado, es decir, que no sea generalizado como se propuso inicialmente, sino que nos diga, mira, te voy a gravar la exportación de tus aguacates, la exportación de tu tequila, la exportación de tus muebles, de tus productos de piel, en fin. Podría hacerlo así y decir a estos 5, a estos 8, a estos 10 y diferenciarlo. En todas esas situaciones, esos escenarios, lo que ocurriría es que de facto ya no hay tratado de libre comercio porque el nombre lo dice todo. El tratado es eso, es justamente que se ponen de acuerdo los países para que las mercancías al menos fluyan libremente, sin restricciones, sin imponer, es decir, sin que haya impuestos al comercio exterior. Cuando los hay, ya no es un acuerdo de libre comercio, ya es otra cosa, tiene otra figura. Es un acuerdo, pero es un acuerdo con esas salvedades y ya no le podemos llamar acuerdo de libre comercio. Hablando de la economía, sí, de los países hoy que están relacionados con este comercio, ¿usted cree que realmente baje la migración en los Estados Unidos ilegal? No, definitivamente no. Aquí la paradoja es que justamente si empobrece más a México por la vía de los impuestos al comercio exterior o aranceles Donald Trump, va a provocar que las personas que ya no tenían necesidad de moverse, pues empiecen a buscar moverse. Hoy en Estados Unidos mexicanos tenemos la característica de que ya la cantidad de personas que cruzan de forma ilegal a Estados Unidos se había reducido a lo largo del tiempo, de la última década. Y esto era porque, de cierta forma, ya no había necesidad de moverte, se habían establecido ya ciertas redes del lado americano y se había detenido esos flujos. Los flujos eran sobre todo de centroamericanos, de sudamericanos, de personas de otras nacionalidades distintas a la nuestra, que nos ven como una zona de tránsito para el cruce hacia Estados Unidos. Y en nuestro caso ya no era tan recurrente. Precisamente el empobrecernos como política desde Estados Unidos de América, pues va a provocar que nosotros busquemos irnos a donde las condiciones idealmente están mejor. Y entonces provocaría un aumento de la migración ilegal hacia los Estados Unidos de mexicanos. Eso sería lo paradójico. Y por eso decía que Trump no entiende o no quiere entender y solo quiere centrarse en la parte política. Y la parte política la está vendiendo muy bien, porque ahorita tanto hispanos, incluye población hispana en Estados Unidos de América, está enamorada de Donald Trump y considera que todas estas acciones que ha estado haciendo tan rápidas son acciones que lo fortalecen, porque básicamente está cumpliendo con las promesas de campaña. Es tan pobre el nivel educativo, intelectual en los Estados Unidos de América, que estas personas no logran darse cuenta de que todo esto es un engaño
y de que tarde que temprano van a pagar el costo de estas decisiones. Es tan interesante esto porque entró en el tema incluso antes de la pregunta que yo quería hacerle, ¿no? Sobre el impacto, porque es lo que estábamos esperando cuando hablé del ciclón, de temporales adversos. Bueno, pues necesitamos prepararnos para lo que viene, pero reaccionar en relación a los daños que provocó. Sí, claro. ¿Qué problemas causaría si un arancel del 25% en México? Que es difícil, repito, porque necesitamos tenerlo aquí. Sí, bueno, lo primero es que se va a dar un deterioro de la tasa a la cual crece la economía. Nosotros los economistas tenemos un indicador madre que le llamamos el Producto Interno Bruto, entonces lo vamos midiendo periódicamente. Entonces las estimaciones que hemos hecho es que al ser las exportaciones un componente de ese Producto Interno Bruto, de hecho un componente muy importante, representa algo así como el 35% de ese Producto Interno Bruto de México, pues el arancel lo que hace es que las exportaciones en los hechos se hacen más pequeñas. Y si aportan el 35, introduces el efecto de esa menor cantidad de exportaciones a la ecuación, y el resultado es que el Producto Interno Bruto mexicano retrocede alrededor de 3 puntos porcentuales en el peor escenario, y en el mejor escenario solo 1 punto porcentual, como sea es mucho, porque la economía el año pasado, si no mal recuerdo, creció alrededor de 1.5 a 1.9%, no recuerdo el dato exacto. Entonces, si a ese 1.5 le quitas un 1%, pues la economía solo crece 0.5%. Entonces, y ahora si las estimaciones para este año ya eran que íbamos a crecer muy poquito, con 1 punto menos de aportación al PIB por la vía de las exportaciones, pues tendrías un decrecimiento de la economía mexicana, o sea, una recesión. Hay un escenario todavía más adverso, en el hecho de que se aplicara también el plan B. Es decir, que nosotros aplicáramos un arancel también a los Estados Unidos. El presidente ya dijo, bueno, lo advirtió. Si es eso, entonces lo subo al 50%. Es una serie de locuras económicas que la verdad nos llevan ante esa vorágine, ¿no? Claro, no sería conveniente. De hecho, justo cuando vimos la exposición del secretario de Economía de México, hablando precisamente sobre las acciones que se tomarían, particularmente estos planes que han mencionado, pues todos incluyen el hecho de poner barreras que le llaman arancelarias y no arancelarias. Entonces, serían erróneas. Yo creo que la mejor decisión, si continúa este escenario de ataque a la economía mexicana, de amenaza, pues la mejor opción creo sería no hacer caso, es decir, mantenernos nosotros en la misma posición que hoy estamos, de no gravar la importación de productos desde Norteamérica. Y el otro escenario, el de gravarlos, pues sería totalmente erróneo, porque el mismo secretario de Economía mostró en una de estas conferencias que dan por la mañana la manera en la que los aranceles deterioran a la economía norteamericana. O sea, uno toma ese mismo discurso que él dijo y lo cambias al lado mexicano, y si en México se establecen aranceles a los productos americanos, el efecto sería exactamente el mismo, un deterioro sobre nuestras economías familiares. El otro asunto es que estos aranceles también tienen un efecto de pérdida de bienestar en el consumo, porque nosotros, ya mucha gente por ahí la ha escuchado que dice que quiere hacer una campaña o está haciendo una campaña para no consumir productos americanos, pero yo le diría a la gente, ¿cuáles son los productos americanos? Porque estamos en el siglo XXI y hoy prácticamente todo de lo que estamos haciendo uso tiene un componente importado. Entonces no hay manera de establecer un boicot contra los productos desde fuera. Es algo absurdo también. Sí, firmas comerciales. Porque tenemos firmas por todos lados. Digo, hay unas muy evidentes que tú puedes dejar de consumir porque son evidentes que son norteamericanas. Pero muchos de los productos que ahorita estamos utilizando tienen ese componente importado, particularmente de Estados Unidos de América. Entonces no hay manera de establecer un boicot porque significaría cambiar radicalmente nuestro estilo de vida, y es a lo que iba. Sería un efecto boomerang. Vamos. Sí, un efecto boomerang y pérdida significativa de bienestar porque dejaríamos de acceder a productos. Por ejemplo, piensa la gente que nos oye, seguro cuando ya está descansando, pone alguna película, alguna serie, pues bueno, esa película y esa serie proviene de Estados Unidos de América, buena parte de sus contenidos, si no es que todos, y la plataforma en la cual la ven también es importada.
Es decir, ese es el mundo moderno. El mundo moderno es de una amplia interconexión y hoy las autoridades están jugando a la idea de que como autoridades pueden poner límites a este avance de la hiperconectividad global. Yo creo que están en un error, que no es así como funciona. Ya las autoridades, de hecho, justamente de lo que varios intelectuales han hablado durante las últimas décadas, es que los gobiernos cada vez tienen menos influencia en esta clase de situaciones y que cada que intervienen mal, justo como lo estamos viendo ahora, y provocan más caos y pérdida de bienestar en la sociedad que pretenden defender. Entonces, por eso la mejor decisión desde el gobierno mexicano es no hacer nada en materia comercial con Estados Unidos de América y seguir, insisto, diversificando el comercio, buscar nuevos mercados y crear industria propia. Esas son las tareas del gobierno federal mexicano. Eso es bueno. Hay otro punto que me parece muy, muy serio, que es la intención de Donald Trump de restaurar el orden, dice, en América Latina. Y aquí, hace un momentito hablamos de que ya estamos recibiendo una gran cantidad de elementos de la Guardia Nacional. ¿No sería un problema muy, muy serio y retroceder en el aspecto económico también si se presentaran hechos de violación a los derechos humanos? Sí, definitivamente. Creo que hay un riesgo. Lo detectaron muy bien muchas instituciones. Por ejemplo, en mi ámbito, muchas universidades, muchas asociaciones de enseñanza estuvieron alerta y lanzaron comunicados de que no estaban de acuerdo con la manera en la que estaba operando el gobierno de los Estados Unidos de América hacia nosotros, porque creo que en el tono de las declaraciones de Trump hay algo grave. De fondo hay un tono injerencista. El hecho del cómico de que se le cambió el nombre de Golfo de México a Golfo de América es cómico, pero también hay algo de terror en ello, porque el cambio de nombres, como opera el mundo, el lenguaje detrás es que quieres apropiarte, que hay una expansión. Y lo dijo también con el caso del canal de Panamá. Exacto. Entonces hay una retórica de intromisión, de expansión, de recuperación de la hegemonía imperial que es riesgosa, sí, definitivamente riesgosa, porque Trump además es escuchado. Trump se dice por los expertos norteamericanos que es la persona más conservadora dentro del gabinete. Es decir, que en el gabinete hoy tiene personas que son todavía peores que él. Entonces el riesgo es amplio porque pues hemos visto a Elon Musk, que también es un personaje ahí siniestro, que tiene importante influencia sobre el mundo tecnológico. Eso es gravísimo, que un personaje tan extremista como él, que está en el ámbito tecnológico, esté además siendo parte del gobierno. Uno de los que, por cierto, ya recomendó que desaparezca USAID, una oficina importantísima históricamente para que Estados Unidos compensara el daño que hace a ciertos países. Aquí en Juárez en particular apoyaba varias iniciativas muy buenas, pero ese apoyo deja de existir. Entonces hay estos extremistas que escuchan a Trump como su líder y sí existe este riesgo, está latente. Hoy leía por la mañana que hubo la detección, creo, al parecer, de una nave norteamericana que estaba ya en territorio nacional, tomando algunas imágenes en Sinaloa y en Sonora. Entonces, eso ya te habla de que ya se están dando pasos en esa dirección, quizás hasta respaldados por el gobierno federal mexicano, que para que no haya aranceles ha permitido estas incursiones. Entonces, sí es algo grave, es algo que preocupa, porque ahí sí nos llevaría a un escenario distinto. Comentaba con otros colegas que el riesgo para nosotros por la alta dependencia que tenemos es enorme, porque, por ejemplo, si ellos nos suspenden el suministro de gas y de gasolinas, nos liquida la economía. O sea, si los Estados Unidos realmente se pone en un papel serio y de ataque a la economía mexicana, sería, más que usar aranceles, sería cortarnos el suministro de energía. Si dejan de vendernos gasolina y gas, paraliza totalmente nuestra economía y entraríamos en un escenario, yo diría, hasta francamente apocalíptico, ¿no? Porque aquí en Juárez ya hemos visto qué pasa cuando no hay gas. Tenemos unos problemas realmente serios, pero en general toda la industria se paralizaría. Ojalá que no ocurra, ojalá que solo quede a nivel de la amenaza y así con cautela, con cierto carácter analítico, técnico, las autoridades lo valoren. Espero que lo tomen así, porque sí estamos en una etapa de reconfiguración del entorno económico mundial que está encabezada por este personaje. Y esperemos realmente que dure poco. La verdad es que los deseos de todos es que este tiempo se vaya rápido
y que llegue un nuevo funcionario mucho más progresista, que así como él dio marcha atrás a todo lo que había hecho su antecesor, el expresidente Biden, pues igual llegue alguien que dé marcha atrás a todas estas políticas erróneas que está implementando y que va a tener costos, volviendo a los efectos, va a tener costos también allá. Las personas van a ver reducido su ingreso producto de este esquema de terrorismo comercial, y esto va a provocar que las remesas probablemente también sean afectadas, porque pues muchos ahorita se están viniendo ya, los están sacando de Estados Unidos, pero parte de su familia se queda allá, entonces estas personas tienen que enviarles algún dinero para sostenerse. Pero si allá las cosas también se ponen complicadas, producto de que la economía no está respondiendo, pues seguramente en algún punto caerán las remesas. Hoy publicaron el dato de diciembre, más de $5,000 millones lo que llega a México desde Estados Unidos. Es una cantidad realmente impresionante, pero esta puede caerse abruptamente como resultado de estas políticas. Es un escenario ahí complejo, entonces resumiendo, los efectos negativos pueden venir por lado las remesas, bajo crecimiento, obviamente pérdida de empleo para la economía mexicana, pérdida de satisfactores, porque también podría ocurrir en algún momento que las personas ya no tengan los suficientes recursos para cruzar. En fin, es un escenario nuevo, totalmente nuevo, al que no estamos acostumbrados. Es una situación que pudiera venir, es decir, algo de lo que pues, quizá no estamos preparados para soportar. Pero hay otra cosa que también, y esto ya es parte de nuestra propia formación. Habló usted al principio de la entrevista de baja solidaridad de los comerciantes. Sí. ¿Qué va a pasar en estas condiciones? Hemos visto a los comerciantes que cuando la cotización peso-dólar estaba baja, pues no bajaron los precios. Pero en cuanto subió la cotización peso-dólar, aumentaron los precios. El argumento es el mismo, de siempre. Es que importamos y pues obvio viene más caro y adelante. ¿Por qué no son tan solidarios cuando también, ¿sí? Esta cotización, cuando menos, es una ejemplificación que yo estoy poniendo, quizá de las más sencillas, pero también la más recurrente? ¿Por qué no son solidarios los empresarios? ¿Y qué es lo que esperamos ante una situación que pudiera ser pues, dañina para México, como la que usted expone? Bueno, yo creo que en el caso de los comerciantes, pues evidentemente están pensando bajo un principio de maximización de ganancias personales y evidentemente lo hacen porque este es el modo de producción actual en el que estamos viviendo, que es un capitalismo, y en el capitalismo es la manera en la que se opera, es decir, no podríamos verlo de otra manera, salvo que se crearan incentivos para que actuaran justamente en otra dirección, es decir, que cuando los productos para ellos bajan de precio, también tradujeran rápidamente esas bajas de precios en bajas a los consumidores, pero de momento no existen esos incentivos, o sea, de momento el incentivo más bien es a obtener la máxima ganancia cuando se pueda, y esto es cuando hay estas oscilaciones de nuestro tipo de cambio. También en beneficio de ellos, diría, no han durado mucho estas oscilaciones, es decir, han sido, por ejemplo, cuando Donald Trump el sábado comenzó a hacer los anuncios, hubo este escalamiento del tipo de cambio que se depreció, y luego, en cuanto llegamos al lunes, ya se atemperó, o sea, se terminó el efecto. Y luego ya que se dio el anuncio del acuerdo, pues todavía más, ¿verdad? Ahorita ya está totalmente estable, o sea, el efecto duró muy poco. Entonces estas volatilidades son de corto plazo. Es tan volátil, doctor, que subió hasta los 21 pesos, casi alcanzó los 22. Sí. Y en 24 horas bajó un peso, ¿verdad? Exactamente, y nos hace quedar mal, porque yo por ahí en algún medio de comunicación el año pasado había hablado de la estimación de en caso de ganar Donald Trump y dije, podría llegar a los 25 pesos por cada dólar. Y claro, todo el mundo me vio como un loco. Ahora sí que el loco era yo, porque finalmente no ocurrió así, no rebasó incluso los 21 pesos por cada dólar al término del año. Pero lo decía por esto, miren, el tipo de cambio tiene varios determinantes. Uno es la oferta y la demanda de los dólares, evidentemente. Pero el otro son las condiciones estructurales de las economías comparativas. Entonces, cuando tú comparas los fundamentos estructurales, o sea, cómo le va en empleo, en crecimiento, en ingreso, en exportaciones a Estados Unidos, y eso mismo lo comparas con México,
te encuentras con que evidentemente hay una gran diferencia entre una y otra economía. Por lo tanto, la relación de tipo de cambio jamás va a ser de 1 a 1. No puede serlo por esas condiciones de fortaleza de uno y debilidad del otro. Y de ahí que yo decía que tarde que temprano el tipo de cambio lo tenemos que ver alto, porque nuestra economía es una economía muy debilitada. Y si a eso le sumas todo el escenario de incertidumbre que provoca este personaje con la toma de decisiones, pues evidentemente que eso va a ocurrir tarde que temprano. Entonces, más bien tú como usuario, si te interesa manejar estos tipos de cambio en tu beneficio, pues considera que en algún momento se va a depreciar aceleradamente nuestro peso. No sabemos cuándo, no tenemos una esfera ahí de cristal para anticipar y decirles la fecha exacta y la hora, pero sabemos que ocurrirá. En algún punto del tiempo va a ocurrir esa situación y que a veces incluso se acelera, como cuando se toman estas decisiones. Yo diría que quizás en marzo, si no se llega a un acuerdo, ahí vamos a ver otro salto importante. Eso es lo que yo quería preguntar. Y la pregunta final, ¿cuál sería, en este caso, el mejor escenario para México? Bueno, el mejor escenario es continuar como estábamos antes de todo esto. El mejor escenario de momento es que no haya aranceles, que continuemos el acuerdo, el TEMEC. Se va a renegociar, don Héctor Javier. Yo creo que soy pesimista. Creo que Trump, en realidad lo que está persiguiendo Trump es que se adelante la renegociación del TEMEC del 2026, que estaba pactada, yo diría que a mediados de este año se estará renegociando. Toda vez que él tenga unos estudios que por ahí mandó a solicitar en Estados Unidos a sus expertos para ver de qué manera sacan más provecho de nosotros. Ahí lo digo claramente. En la renegociación, la búsqueda de Trump es sacar más provecho de nosotros. ¿Qué tan preparados estamos en México para combatir esto? Hay personal técnico, sí hay gente competente que puede participar o que está participando en las negociaciones. Yo por ahí vi con alegría a Alicia Bárcena, la vi sentada por ahí, y ella no tiene nada que ver actualmente con comercio exterior y con relaciones internacionales, pero como lo ha sido en el pasado, pues ahí está. Entonces hay un fuerte componente técnico ahorita en el gobierno que creo que podría actuar bien, pero no van a tener mucho espacio porque ellos ya vienen con la idea de imponer y vienen con la idea de nación más favorecida. Entonces, y nosotros como una nación periférica, débil estructuralmente, supeditada, dependiente, entonces el espacio para actuar realmente es muy, muy reducido. Entonces se va a renegociar, va a ser en contra nuestra esa renegociación y vamos a seguir operando en ese nuevo marco comercial los próximos 3 años. Me parece eso es justo lo que va a ocurrir. Le va a dar certeza al escenario económico y eso va a permitir que ya por fin fluyan un poco las inversiones entre México, Estados Unidos y Canadá. A la gente que nos escucha, la verdad es que necesitamos que el bloque regional de América del Norte se fortalezca, no que se debilite. Tenemos que hacer eso en el tiempo. Y les insisto, hay que buscar nuevos mercados, hay que ya presionar este acuerdo de cercanía económica ya con América Latina. Ya no podemos seguir actuando cada uno por su cuenta y buscando su propio beneficio. Creo que hay que unirnos como comunidad latinoamericana y tratar de enfrentar los retos del futuro, porque ya América vemos que nos pone siempre muchas piedras en el camino. Les digo esto porque en términos realistas, seguro un empresario que nos oye dice, pues es que no puedo romper el modelo de negocio con Estados Unidos de América. Bueno, pues es cierto, tiene razón, de momento no, pero pues ya vaya dando los primeros pasos para que poco a poco se busque un nuevo socio. Y esos socios están en el sur del continente. Va a ser lento, yo sé, pero ya hay que empezar a darlos. Ya no hay que quedarse solo con los norteamericanos porque el costo es muy alto, lo estamos viendo. Directo al punto, con Héctor Javier Mendoza.